en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, escuche, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a desarrollar una serie en este tiempo que se llama El Plan Perfecto. Y en nuestra primera parte del Plan Perfecto he titulado la enseñanza hoy: un santo y puro abogado. Escuchen, en nuestra cultura es muy común que se vea como atrayente el saber cómo se van a desarrollar ciertos conflictos que van a la corte o que van frente a un juez. No sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho tiempo tuvo en vilo a todo el país un acontecimiento que tocó todas las fibras de la sociedad. Un hombre joven, arquitecto prominente, con demasiado dinero, de una familia prestigiosa, le quita la vida a una niña no antes sin abusarla y cometer todo acto de aberración. Y para todos y la sociedad en general, esto fue un acto horrendo, un acto que movió absolutamente a todos los medios. Cada persona, cada informativo, cada noticiero daba detalles. Y las personas desde su mente preguntándose: ¿pero por qué podía pasar esto? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Cómo un personaje como este iba a cometer semejante acto? Muchos inclusive se atrevieron a señalar, muchos inclusive se atrevieron a lanzar como el tipo de condena que merecería. Y surgieron las encuestas. ¿Usted qué cree? Salieron las encuestas. ¿Sí o no? Una encuesta. Salió otra, ¿usted qué opina? O algo así en un noticiero que decía lo siguiente. La vi. ¿Usted qué opina? Para los abusadores de niños y que dan muerte, estos deberían de recibir una castración química, una cadena perpetua o pena de muerte. Y todo el mundo se atrevió a señalar, todo el mundo salió y sacó a relucir sus dotes de juez. El uno dijo castración química, el otro dijo cadena perpetua, el otro dijo muerte. Se ve allí la severidad, ciertamente, de cada hombre, de cada mujer, incluso del juez, para juzgar semejante caso de dolor aberrante. Nadie pareciera ser, bueno, diría yo exageradamente nadie, pero no creo que haya habido un abogado dispuesto a ofrecerse para defender tal caso. Todo era muy evidente, todo era muy claro. El condenado, el juzgado aceptó su culpa. Ningún abogado de prestigio se atrevió a defenderlo. Era caso perdido. Obviamente todo lo hacía muy claro. Y salió la sentencia, y si mal no estoy, creo que fue de 50 años, me parece, o la sentencia más alta que se ha dictado en nuestra nación. Pregunto, ¿lo merecía? Sí, claro que sí. El juez dictó la sentencia y la dictó conforme a ¿qué? A los hechos. La dictó conforme a ¿qué? A una realidad. La dictó conforme a ¿qué? A unas evidencias que eran muy claras. Su sentencia al final, pues el resto de su vida en una prisión. Pues mis amados, la palabra es clara.
La palabra es muy clara cuando de pecado y de dictar sentencia se trata. No hay ni uno solo justo. Todos hemos pecado. Dice la palabra, y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pastor, ¿usted nos está poniendo al nivel de semejante aberrante, de semejante tipo terrible? Tenemos un gran complejo, y es que siempre la humanidad tiene un gran complejo, y es que siempre tiende a creerse mejor cuando de pecado se trata. Y entonces como que califican los pecados, ¿no? El de aquel fue más terrible, el de aquel fue el peor y merecía eso, condena. Miren, mis amados, si nosotros no hubiésemos contado con un abogado santo y puro, nuestra condena hubiese sido muerte. Sí, así es. Si no hubiésemos contado con un abogado santo y puro, el juez, que es el Padre, hubiese dicho, ¿saben? A una eternidad sin Cristo, esto es la muerte segunda, esto es el lago de fuego, esto es el infierno. Si no hubiésemos contado con ese abogado como lo describe Juan, y Juan es claro y dice, escuche, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién aquí dice no tener pecado? ¿Quién aquí puede levantar su mano y decir, yo no tengo pecado? Aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado, y por cuanto todos han pecado están destituidos del reino de Dios. Pero aparece el abogado, el santo, el justo, como mediador entre el Padre y nosotros. ¿Saben? Me llama la atención. Para un juicio se necesita, escuche, para una sala de juicio hay varios componentes: el juez, el acusado, el acusador, o sea, el fiscal, ¿sí? Y un abogado defensor, ¿sí o no? Ahora bien, escuche, nuestro abogado defensor, a él nosotros no le pagamos, es al revés, él paga el precio por nosotros. Si tú contratas hoy un abogado para que defendiera tu caso, tú tendrías que ¿qué? Pagarle. Pero ¿saben? A él no se le paga. Él pagó el precio por nosotros. El castigo era sobre nosotros. La sentencia estaba dictada sobre nosotros. Pero aparece el abogado, el santo, el justo. La sentencia de verdad justa que debiera de dictar la corte divina era un castigo eterno en el infierno, porque la palabra es muy clara, dice que la paga del pecado es la muerte. Pero escuche, pero aparece aquí lo remediable. Aparece aquí la gracia y la misericordia en todo su esplendor, y es que para el culpable, escuche, para ese culpable aparece un personaje en medio de ese tribunal divino llamado Jesucristo, quien actúa como el mediador, quien actúa como abogado defensor. ¿Pero para quiénes? Para todos los que confían en Él. Pregunto, ¿usted contrataría un abogado para decirle que le ayude a perder su caso? ¿Sí? ¿Se contrata un abogado para qué? Para que lo defienda. Se contrata un abogado incluso siendo culpable para que su sentencia se disminuya, sea mínima. Con Jesucristo no solamente no hay sentencia,
Con Jesucristo no solamente, escuche, no es mínima la sentencia, sino que somos salvos. Hemos sido justificados, hemos sido exonerados de tal sentencia. Mis amados, Él es el único mediador. Y los que confían en Él hallan su salvación. Él es, a mí me llama poderosamente la atención, mi amado Jesús. Él es un abogado de lo más insólito que yo he podido ver. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabe que somos culpables, que somos caso perdido. Mas sin embargo, entrega su vida y derrama su sangre y lo hace por nosotros. ¿No les parece insólito? O sea, Él sabe que somos culpables. Cuando está en la cruz dice: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora, el no saben lo que hacen no los estaba excusando, escuche, de lo que ellos en su momento y para lo que ellos eran acreedores, una sentencia. Mas sin embargo, Él se pone en la mitad por ti y por mí. Y Él paga el precio. Imagínense que llegara un abogado y le diga: oye, yo te quiero defender. Tú le dices: ah, perfecto, gracias, pero aparte de eso te quiero pagar por defenderte. Ese es nuestro insólito, santo y puro abogado. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, se lo digo hoy, espero que lo llene de esperanza a usted. No conozco el primero de sus clientes, permítame decirle así. No conozco el primero de sus clientes que se arrepienta, confíe en Él y Él pierda el caso. Él siempre sale victorioso con aquel que se arrepiente. Siempre. Tú tienes la victoria en Él. Él es abogado perfecto, puro y santo. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso? ¿De qué trata tu caso? Ve donde tu abogado defensor. Abogado tienes para contigo delante del Padre. Tu matrimonio, tus hijos. ¿A cuántos les duelen sus hijos? Y toca clamarle. Y Señor, ten misericordia. Y sé tú mi abogado en este caso. ¿A cuántos les duelen sus padres? ¿A cuántos? ¿Tienen papás? Señor, sé el abogado de mis padres. Sé el abogado de mis padres. ¿Cuántos tienen familiares? Yo tengo hermanas. Señor, sé el abogado de mis hermanas. Pero la única manera que Él podrá propiciar, propiciación, apunten la palabra, propiciación. La única manera de que Él verdaderamente podrá propiciar el ser ese abogado es que mi familia, mis hermanas, lo acepten como el abogado santo y puro que es, para que Él pueda defender su caso delante del Padre y la sentencia no sea dictada. Mis hermanos, no es un juego. No es un juego. Existe una vida eterna y solamente hay dos caminos. Solamente hay dos destinos que el juez bueno. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios juez bueno? Amén. Juez bueno. Él juzga buenamente. Y cuando yo hablo de buenamente y hablo de un juez bueno, no hablo de un juez alcahueta. No hablo de un juez
Escúcheme, no hablo de un juez negligente ni apático, hablo de un juez que juzga conforme a sus principios, normas, preceptos y leyes. ¿Merecía este hombre que les mencioné al comienzo su sentencia? Sí, definitivamente sí. ¿Qué hubiese pasado si el juez le da casa por cárcel? ¿Hubieras tú dicho que es ser un juez bueno? ¿Qué hubieras dicho? ¿Que es un juez qué? Corrompido, ¿cierto, hermano? ¿Qué hubieras dicho? Es un juez malo, a este le pasaron plata, se dejó sobornar. Escuche, a Dios ni se le corrompe, ni se le soborna, ni Él es negligente. Si rechazas a Cristo, si no lo aceptas a Él como tu único abogado, santo y puro, tu sentencia es una: infierno, muerte eterna. ¿Lo tienen claro? Porque Él es bueno. ¿Entienden el principio de bueno? Él es un juez bueno. Él juzga. El juez bueno no se deja corromper, no se deja manipular, no se deja sobornar. Tú crees que tú pecas o cualquiera puede pecar y a Dios se le olvidó, y con el tiempo, como lo veíamos hace un momento, y con el tiempo a Dios se le olvidó, y tú llegas después del tiempo y le dices: pues Dios, sí, yo pequé, pero ya ha pasado mucho tiempo. ¿Tú crees que porque ha pasado el tiempo Él no te va a juzgar? Te juzga. Y si no te has arrepentido, y si no tienes tu abogado, tu sentencia es una: muerte eterna. Pero si está tu abogado y lo consideras a Él, a Jesús, como tu abogado santo y puro, como el que va a mediar entre el Padre y tú, lograrás, escuche, que la sentencia, y mejor, que la ira del Padre que tenía que ser sobre ti, toda la condena, la furia de la condena sobre ti, sea sobre ¿quién? Sobre Jesús. ¿Sabe? Por eso es que se hace insólito mi Jesús como abogado. No solamente se ofrece, no solamente paga, sino que carga con todo lo mío. Carga con todo lo tuyo. Arrepiéntete. Búscalo como tu abogado defensor. Ve a los pies de tu abogado. Permite que tu abogado, escúchame, permite que tu abogado libre la causa por ti. El resultado de aquellos que se arrepienten verdaderamente, el veredicto, es que los que se arrepienten y Él opera como ese abogado santo y puro, Él se ha puesto entre el Padre y yo. El veredicto para mi vida es justo. He sido declarado ¿qué? Justo. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo pagó todo. ¿Qué esperas para abandonar el pecado? ¿Qué esperas para poner, escúchame, tu humanidad a los pies de Él? Si no te arrepientes, todo el peso de la ley caerá sobre ti. La ira del Padre será sobre tu vida y afectará tus generaciones, tu descendencia. Pero ¿y qué pasó con este muchacho? Preguntan algunos. Si sus padres eran de estrato 6, lo tenían en el Rochester, estudiaba con la familia y los primos Richelieu y los Rockefeller, ¿qué pasó? Sus papás no entendieron nunca qué significaba abogado para con ellos y que intercediera
por ellos delante del Padre. Y eso alcanzó sus hijos. Y eso alcanzó sus descendencias. ¿Qué haces enredándote en nimiedades? ¿Qué haces enredándote en cosas de mundo? Perdiendo el tiempo, perdiendo vida, perdiendo minutos, perdiendo segundos, perdiendo tus días. ¿Qué haces sumergido, escúchame, intentando tú resolver, intentando buscar las respuestas, cuando lo más sencillo es acercarse a Él y aceptarlo como el abogado santo y puro que media y es mediador entre el Padre y nosotros? Ahora bien, ¿tú contratarías un abogado así para tu familia? Sí, yo sí. Yo sí estaría diciéndole: Señor, por favor, sé propicio a mi familia. Yo sí estaría todo el tiempo rogando y suplicando por las almas y diciéndole: Señor, sé propicio a cada familia. Y aunque Él es un juez listo a dictar sentencia, cuando vea al Cordero, cuando vea a Jesús en medio nuestro, toda su ira es desatada sobre el Cordero, sobre su Hijo. Y cuando toda la ira por el pecado es desatada sobre su Hijo, después Él nos mira con ojos ¿de qué? De justos. Molido fue por nuestras rebeliones. Él es un divino abogado defensor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El escenario es claro: un juez, un acusador o un fiscal, un abogado y un culpable. Juez, el Padre; abogado, Jesús. El culpable, yo, a causa de mi pecado. El acusador, ¿quién es el acusador? Satanás. Cada vez, escucha, que tú te resistes, cada vez que tú rechazas los oficios del divino abogado defensor, abrirás una puerta muy grande para que Satanás esté siempre esgrimiendo los argumentos para que la sentencia sea sobre tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Dice la palabra: si alguno hubiere pecado. Ahora bien, la expresión de Juan se puede traducir como: si alguno hubiere pecado, esto sucederá. No es si alguno hubiere pecado como si nadie pecara, no, si alguno hubiere pecado, esto va a suceder. ¿Qué va a suceder? Si alguno hubiere pecado, ¿qué va a suceder? Si no se arrepiente, vendrá sobre él la ira de Dios, la ira del Padre. Mis amados, tenemos como creyentes que ver la realidad de la justicia divina con gran respeto, con sensatez, hermano. Él tiene, el juez perfecto, el juez bueno, tiene el poder y la autoridad para condenar al infierno a todo pecador. Pero Jesús ofrece una preciosa y hermosa advertencia y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Infierno para el soberbio y el altivo, gracia para el humilde y el sencillo, porque Él resiste al altivo. Como salvos, como creyentes, nosotros, escuche, no debemos de temer en cuanto a una sentencia divina, porque abogado tenemos para con nosotros, nada menos que a Jesucristo el justo.
Abogado significa paracletos en el griego, que significa uno que acompaña. Uno que está dispuesto a ser defensor y consejero. Uno que está dispuesto a ayudar, consolador. Uno que da apoyo, uno que está atento. Y Él, Jesús, es el abogado perfecto. Él es el abogado perfecto. Acepta como clientes única y exclusivamente a quienes confiesan su culpa y su desesperada necesidad por no ser condenados. Él acepta como cliente a todos aquellos que vienen en pos de Él. Señor, sálvame. Señor, redímeme. Señor, por favor, misericordia, buen Señor. ¿Cuál es tu caso hoy? Mire, escuche. Él no acepta como cliente aquel que aún en su corazón guarda deseos de venganza, de revancha, de justicia por sí mismo. Porque saben, el único que puede hacer justicia única y verdadera es el Padre. Por eso Él no acepta ese tipo de clientes con la amargura de la falta del perdón. Esos amargados que aún no perdonan, que tienen esa raíz incrustada, que anhelarían ver. Mire, no hay nada más dañino, y no espero no desviarme de la enseñanza, que la falta del perdón. No sé si se los expliqué en un momento. La falta de perdón actúa como esta pócima, como si esto fuese una pócima de veneno. La falta de perdón actúa de esta manera, mira, escucha. Es como si tú la tomaras y esperaras que el otro muriera. ¿Quién muere primero? El amargado y el que no ha perdonado. Así es la pócima del veneno. El que se está muriendo es el que no ha perdonado. El que se está muriendo y sus huesos se están triturando es el que no ha perdonado. El que tiene en confusión sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones es aquel que no ha perdonado. Pregunto, ¿cómo ir a buscar un abogado para que destruya al otro? No, escucha. Tú vas a un abogado no para que destruya al otro, sino para que te defienda. ¿A quién? ¿Para que te defienda a quién? Para que te defienda a ti. Mis hermanos, Él es la propiciación perfecta. Propiciación significa, escuche, pacificación, satisfacción. Eso significa propiciación. La muerte expiatoria de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de justicia del Padre. ¿Cuál era la sentencia para el pecador? Muerte. ¿Y muerte qué? Eterna. Mas sin embargo Él se pone en la mitad, Jesús. Y toda la ira del Padre sobre Él, ¿a causa de qué? De mi pecado. ¿Cuál es tu caso hoy? La palabra dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el abogado perfecto, el abogado santo. Y dice la palabra, no solamente por los nuestros, sino por los de todo, ¿qué? El mundo. Ahora bien, cuando dice no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, no se está refiriendo a que su muerte en la cruz se va a hacer efectiva por simplemente decir que crees. Esto es por lo que tú evidencias. Amén. ¿Eres salvo?
das evidencias de ser salvo. Porque algunos habrán que me digan, Señor, Señor. Pero su Señor, Señor será de labios, porque sus corazones están lejos de Él. Mis hermanos, la muerte en la cruz se hace efectiva cuando tú crees, cuando tú vives bajo su gobierno. La muerte en la cruz es para todos, sí. Pero se hace efectiva esa muerte, se hace efectiva esa redención, esa remisión, esa justificación cuando tú crees. Y si tú crees, das evidencia de haber creído. Esto no es por una mera manifestación de oración de fe. Tienes que llevar una vida de verdad consagrada a Él, creyendo en Él, viviendo para Él, sirviendo para Él, siendo ejemplo y testimonio en cada una de tus áreas, como esposo, como padre, como hombre, como mujer. No puedes decir que la cruz es efectiva para todos cuando se va por el mundo pecando, cuando se va por el mundo involucrado en cuanta cosa mundana y asquerosa se encuentra. No es un juego la cruz de Cristo. Se hace evidente esa defensa, se hace evidente, escuche, y se hace efectiva esa cruz cuando se es fiel a la verdad, cuando se es fiel a la palabra. Se hace efectiva, escuche, cuando aquel que dice creer vive conforme a lo que dice creer. No es para no arrepentidos, no es para incrédulos. Los oficios de nuestro amado Jesús como abogado defensor no es para incrédulos. No es para aquel que no cree, no es para un no arrepentido. Lo necesitas como su abogado, tienes que creerle. Lo necesitas como abogado, créele. Lo necesitas como abogado, ve y expón tu causa delante de él. ¿Cuál es tu causa hoy? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu causa hoy? ¿Tus padres? ¿Tu familia? Ve a los pies de Él. Dile, Señor, abogado tengo para contigo, Señor. Mi familia se pierde, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis tíos. Señor, por favor, sé propicio a ellos que son pecadores, necesitan un abogado. ¿Cuál es tu causa hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Pero escucha, necesariamente servirá como abogado aquel que es sencillo y humilde, no al soberbio y al altivo. Aquel que cree que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo posee, que en su razón puede resolverlo todo, a él no, entonces no necesitas abogado. Y la palabra dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, propiciación por nuestros pecados. Él en la mitad. El Padre, Él y yo. Y escucha, Él va a la cruz. Sobre Él todas nuestras maldiciones. Sobre Él el pago por nuestro pecado. Sobre Él el castigo. Sobre Él la muerte más horrenda. Se lo repito, mis amados. Ninguno como Él para pagar tan semejante precio.
Si alguno vio la película de la Pasión de Cristo, quiero decirle, mis amados, eso fue como un refrigerio. Eso fue como un cuento de Pinocho para el castigo que él recibió. Cada latigazo arrancaba sus carnes, hueso filudo. Cada latigazo desatado con el odio y la ira. Y fueron 39. Cada latigazo, hermano, que se incrustaba hasta lo más profundo de sus carnes. Y era tal la incrustación que el soldado romano, que tenía por un promedio de estatura de 1,90 y pesaba unos entre 85 y 95 kilos, tenía que arrancar ese látigo, y por lo regular para poder arrancar el látigo tenía que usar una de sus piernas, y cuando alaba el látigo arrancaba la carne. Cada latigazo, hermano. Eran expertos en flagelación los soldados romanos. La idea era flagelarlo, torturarlo. Tenían muy claro que ningún latigazo podía pegar cerca de su corazón o podría matarlo. Y la intención no era matarlo, la intención era torturarlo. ¿Sabe por qué lo hizo? Por ti y por mí. Una corona de espinas que fácilmente pudo atravesar sus ojos. Sus globos oculares seguramente estallaron a raíz de las corona de espinas que fue incrustada en su sien. ¿Sabe por qué lo hizo? Por ti y por mí. Desnudo. Lo desnudaron por completo. La vergüenza expuesta. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por ti y por mí. Y no se quejó. No abrió su boca. No debía nada. Mis amados, yo esperaría, la verdad se los digo de todo corazón, que cada uno de verdad examinase hoy su diario vivir. Que cada uno examinase hoy cuál es su caso. Y que cada uno rindiese su vida al santo y puro abogado. Va a la cruz, 3 clavos. Dan la vuelta para asegurar los clavos, lo levantan y no quedando satisfechos, atraviesan su costado con una lanza. Ese es un abogado santo y puro. Se necesitaba un ser como él, sin pecado. Se necesitaba alguien como él, el Cordero perfecto, para pagar por ti y por mí. Ese es el abogado perfecto, santo y puro. Hermano, si ha venido pecando y lo ha hecho de una manera deliberada, lo invitaría hoy a que se arrepienta. Aún si ha pecado y no ha sido deliberado, a diario deje que el Espíritu Santo examine su corazón y vaya delante del Padre, porque si usted muriera al instante de pecar, ya no habría tiempo. La sentencia sería muerte. Si alguno dice que no tiene pecado, hace al Señor mentiroso. Angustiado él y afligido, dice la palabra, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca.
No dijo, Señor, pero ¿por qué estos? No, en su corazón estaba el por estos, o sea, por nosotros. Mis amados hermanos, y los que nos escuchan en este tiempo, debía ser satisfecha la justicia de Dios. Y no había sino una sola forma: el Cordero. Que hoy sea el día para que el Espíritu Santo examine nuestros corazones. Que este sea el tiempo, mis amados, para que podamos verdaderamente contar con los oficios del santo y puro abogado. Lo necesitamos todos los días, a cada momento, en todo tiempo. Y dice la palabra: y si alguno, escuche, hubiere pecado, definitivamente sí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando para contar con sus oficios? Mis hermanos, no se confíen. No confíen su destino eterno a su razón. No confíen su destino eterno a sus buenas obras. Eso no va a salvar a nadie. Y escuche algo. Les hablé de un fiscal, les hablé de un acusador. El diablo siempre va a estar ahí. Dice la palabra para acusar a los hermanos. Dice la palabra para estar atento y acusar a todo aquel. Así está escrito. Así dice la palabra. Y acuerden ustedes cuando Job, y subió Satanás. Claro, le dice al Señor: Job te sigue, pero no te sigue de balde. ¿Y sabes por qué? Porque tú le has dado todo. Pero el Señor le dice: no, su alma no la toques. Si quieres tocarlo, y le da como potestad a Satanás. Y el Señor le respondiendo, Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás siempre acusando, hermano. Si tú, escúchame bien, si tú no acudes a los oficios del abogado y santo defensor que es Jesús, tu caso será un caso perdido, porque Satanás siempre estará ahí para acusarte. Él siempre le dirá al Señor, estará pendiente para ver cómo los argumentos que hay en contra de ti se cumplen. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti, le dijo Satanás a Dios. Toca a Job en el capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo siempre esperando el momento y la actitud propicia para acusarte. Y vuelve y le dice en el 2:4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca su hueso, o sea, tócale en su salud, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mas sin embargo, Job se mantiene firme. Job se mantiene firme. Hasta su mujer. Su mujer le dice: oiga, pero usted cree tanto en ese Dios. Maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo intentaron persuadir.
Hasta sus propios amigos lo intentaron persuadir. Sin embargo, Job en el capítulo 42, versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová esta palabra a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Blasfemaron contra el Señor. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Sabe a quién representaría Job en este versículo? A Jesús. ¿Parafraseamos para irnos reflexionando? Parafraseemos sin ir a cometer un error y manchar nuestra exégesis. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo: pon tu nombre, voy a poner el mío, a Mauro. Mi ira se encendió contra ti, contra tu familia y tus hijos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como lo hizo mi siervo. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo. Ve y preséntate ante mi hijo Jesús. Él va a hacer el sacrificio por usted, Mauro, por su esposa y sus hijos. Él orará por usted, por su esposa y sus hijos. Él intercederá por usted, por su esposa y sus hijos. Él será la propiciación por tu esposa y tus hijos, porque de cierto a él, a mi hijo atenderé, para no tratarte a ti, a tu esposa y a tus hijos, no tratarte afrentosamente, por cuanto no habéis obrado y hablado con rectitud, como mi hijo Jesús. Aparte de abogado, él el sacrificio. Fueron pues Mauro y su esposa, e hicieron como el Señor les dijo. Y el Señor aceptó la intermediación de Jesús. Y quitó el Señor la aflicción. Cuando Él hubo orado por sus amigos, cuando el Señor hubo orado por Mauro y por Diana, quitó la aflicción y aumentó el doble. De todas las cosas que había prometido a través de su siervo Jesús. Después de esto, Mauro y Diana vivieron y vieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos sirviendo a su Señor hasta la 4ª generación. Y murió Mauro, viejo, pero con mucha capacidad, porque había servido a su Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos.